Bienvenidos y bienvenidas al wrap de mi cuarto y último año estudiando diseño y tecnologías creativas. El vídeo que realmente nadie ha pedido, pero que a mí me apetecía muchísimo hacer y que además creo que me gustaría mucho ver si lo hiciera otra persona. Más que nada pues por pura curiosidad, la verdad. Así que vamos a ello. Tengo aquí mi pequeño portátil con todas las pegatinas y voy a ir pasando los slides pues como si fuera esto una presentación normal, que al final es a lo que me he dedicado a hacer estos 4 años. Y empezamos el wrap del cuarto curso de diseño y tecnologías creativas, que siempre se olvida como la segunda parte del título del grado. Vamos a empezar. Este año ha sido, bueno, lo intento hacer un poco rollo Spotify para, pues no sé, me voy dejando mensajes y frasecillas que creo que podrían hacerlo más interesante. Así que este año ha sido un pedazo de año, en todos los sentidos. Ha tenido sus altos y hay que ser sinceros, ha habido bajos, pero no han sido bajos muy pronunciados como otros años. Así que bien. Sin embargo, a pesar de todo esto, hemos tenido nuestra buena ración de dudas, muchas dudas del presente y sobre todo del futuro. Ansiedad, porque soy una persona que es generalmente muy ansiosa y todas estas cosas pues de normal lo exageran. Y por último, poco sueño, cosa que es como bastante graciosa, ¿no? Teniendo en cuenta que mi TFG va sobre una aplicación del sueño. Pero bueno, no pasa nada, hemos podido con ello. ¿Y cómo hemos podido con ello? O más bien, en plan, ¿por qué? ¿Por qué todas estas cosas, Estrella? Pues he dividido este pequeño grab en 3 categorías que a mí me parece que tienen mucho sentido. Y esas son, por un lado, lo académico, por otro lado, tema de números, tema datos, que a mí me encanta ver números aleatorios y buscarles un porqué, y tema diseño, porque al fin y al cabo, para eso hemos estudiado diseño. Así que, sin más dilación, empezamos con la primera categoría, que es la categoría de tema universitario. En el ámbito universitario, Estrella, eres una happy flower y lo sabes. O sea, por gustar a ti te gustó hasta dibujo de primero, que todo el mundo lo odiaba con el sketchbook, pero bueno. También es cierto que tú venías de ciencias, así que, pues yo qué sé, de hacer integrales a pintar manos, la verdad que te lo pasabas pipa. Y a pesar de ello, quiero decir, aunque te guste todo, es cierto que tienes tus gustos y tienes tus asignaturas favoritas. ¿Cuál es el podium de asignaturas favoritas de Estrella? Tenemos... Ha sido difícil elegir porque creo que ha habido algunas que están igualadas. Las 2 primeras no, pero la tercera tuve mis dudas. Fue Artes Finales, mi tercera asignatura favorita, bravo. Segunda asignatura favorita, Proyectos de Diseño y Dirección de Arte. Y esta estaba muy empatada con la primera, que ha sido Diseño Editorial. Que por cierto, si no habéis visto mi vídeo de la revista, os lo dejo por aquí porque es fantástico. Vale, seguimos. Aunque hay una asignatura que ha podido con tus ganas de vivir. Esas eran mis 3 favoritas. Pero ¿cuál ha sido la asignatura que menos me ha gustado de todas? ¿Cuál será? Gestión de empresas. Sorpresa para nadie. Si has estado cerca de mí estos meses. Simplemente es una asignatura que, o sea, a mí gestionar me gusta. Y el tema empresas a mí me gusta bastante. Lo que pasa que creo que la asignatura no estaba para nada bien enfocada. Eso es mi opinión. Pero bueno, yo iba a clase igualmente, que no os penséis. Luego, entre todos tus trabajos, te has partido la cabeza. Y por poco la columna vertebral, a ver si dejas ya de trabajar en el sofá, que es algo que hacemos porque nos gusta mucho hacer coworking en el salón, con unos más que con otros. ¿Con qué 3 trabajos te has sentido como los más orgullosos? El primero de ellos, el packaging del Panettone, que por cierto estoy ahora mismo metiendo al portfolio. No sé si cuando esté este vídeo subido estará ya en mi Behance, pero bueno, si está por ahí, os dejaré el enlace. Segundo proyecto que más te ha gustado, la marca de ropa, mi último proyecto de la asignatura, que también tenéis vídeo al respecto. No os podéis quejar, o sea, todo lo que hago está en internet. Yo siento que tengo la peor huella digital del mundo. Y por último, obviamente, la revista. Es que la revista, a veces se me olvida lo mucho que me gusta, pero la tengo ahí atrás y la veo y digo, no sé si nunca podré volver a hacer nada tan chulo. Espero que sí. Vale, seguimos. Bueno, os lo enseño rápidamente para que tengáis visuales, por si acaso no lo habéis visto. La revista, la marca de ropa, el pequeño packaging. Que ahora tengo fotos más chulas de plato, pero esta es la que teníamos. Menciones especiales, el Parque Central, que me gustó mucho, y el TFG. Dios mío, mirad esto, en plan es como un pequeño adelanto, no os puedo contar más. Vale, aunque todo era, hay que enseñar también esos proyectos que no llegarán nunca al portfolio. Bueno, realmente no tengo por qué enseñarlos, pero yo creo que es divertido. Y hay una persona que hace como mucho hincapié en todo el tema del proceso y enseñar las cosas que no están bien del todo, porque además estoy empezando y siento que si la gente que está más arriba también enseñara las cosas que no están tan bien, todos serían un poco más felices. Entonces, bueno, pequeño disclaimer, yo sé que estos trabajos no están mal de per se, simplemente son trabajos en los que siento que no me salieron como yo pensaba, o que podrían haber salido mejor, o que no es mi estilo. Bueno, ahora os iré contando. En primer lugar, la portada del libro de artes finales. ¿Es fea? No es fea, es una portada que es mona, pero simplemente es como que la hice para salir del paso y ya está.
aunque está coquette, o sea, yo creo que está mono. Yo creo que me podría comprar esta edición, pero eso no es como algo que me remueva por dentro. Luego tenemos la colección de moda de la marca de ropa, que lo mismo, no es que esté mal de per se, simplemente creo que no acabé de pillar bien el briefing, no acabé de pillar bien las ideas que yo quería transmitir. Entonces pues ha quedado en unos pocos mockups y ya está. Y no creo que vean nunca la luz, pero no pasa nada. Aprendí a hacer patrones, que es algo bastante útil. Luego tenemos la infografía buena y por favor no me mates cuando veas este vídeo, sé que te lo ves. No es que no me guste, sino simplemente que siento que no acabo de ser mi estilo, o al menos hubo una parte que me gustaría haber cuidado más, que es el tema de la maquetación. O sea, las ilustraciones me parecen chachis, pero la maquetación creo que podríamos haberla hecho un poco más fina. Simplemente no teníamos ganas. Y ya está, eso también está bien. Todos los proyectos no han de ser de 10. Luego la risografía. Vale, risografía a mí me gustó mucho y me gusta mucho el resultado, pero siento que para ser una técnica tan chula hice 2 cosas súper sencillas, que fueron este calendario y unas postales. Y sin más, ¿sabes? En plan, están bien, la técnica está chula, pero como que le falta algo, ¿sabes? Le falta esencia. Fotografía publicitaria y de producto. Aprender a usar el flash de verdad y a fingir que sabes hacer fotos muy buenas cuando te pregunten. Diseño editorial. Diseña 60 páginas en 5 meses, que no parecen muchas, pero han de ser las mejores páginas de tu vida. Producción gráfica y arte final. Nos dijeron que no íbamos a imprimir, pero al final sí que imprimimos y cortamos con láser, hicimos riso, así que muchas gracias, Hugo. Gestión de empresas. No aprendí a gestionar nada, más allá de pues, los típicos trabajos en grupo. Proyecto de ilustración. Yo quería aprender a ilustrar y acabé haciendo lo que hago siempre, que son flores, piedras y bueno, también pastillas por la infografía de la ruta. Pero bueno, todas ellas bien bonitas. Proyectos de diseño y dirección de arte. La frase mítica de Ana, que es que tienes que elevar más este diseño. Y tenía razón, o sea, Ana, toda la razón. Y bueno, muy menudos proyectos, porque no solo eran grandes, sino que también eran chulos. Luego, a nivel de estilo de mi trabajo gráfico académico, otro año más sin definirlo. Qué gran sorpresa para nadie. Aquí tenéis como una recopilación de todos los trabajos que he hecho este año, incluyendo uno de las prácticas y la agenda, que está ahí aquí abajo al final. Y nada, o sea, yo lo veo así, digo, coherencia, ninguna. Pero bueno, me lo he pasado bien en todos ellos y eso es lo importante. Y tengo un portfolio variado, ¿no? Diremos que eso está guay. Siguiendo con eso, especializarse, ¿qué es eso? Este año se te ha dado muy mal eso de elegir solo un nicho. Pero no pasa nada, porque como trabajaremos todos hasta los 70 para pagarnos la jubilación, tenemos tiempo de sobra para explorar los ámbitos que queramos. ¿Qué ámbitos principalmente hemos explorado? Tenemos principalmente hecho marca este año, es verdad. Seguido de editorial, porque ha habido mucho editorial y el editorial está muy chulo. Seguido de interfaz, UX UI, básicamente por el TFG, para los de cosas no he hecho casi, pero como el TFG estaba ahí todo el curso, pues lo he puesto con bastante pregnancia. Y otros ámbitos que hemos tocado un poquito. Este año he hecho más foto que de normal. Un poquito de motion, no demasiado, pero siempre está ahí presente. Packaging a montones, quizás tendría que haberlo puesto más grande, pero bueno, ya está hecho. Ilustración y infografía. Bravo. Finalmente, para acabar con este apartado de académicos, he superado mi gran miedo de la carrera. ¿Cuál puede ser mi gran miedo, chicos y chicas? La carencia de validación externa. Qué fuerte. No, o sea, es broma, pero en el fondo no es broma. Creo que a todos nos gusta, ¿no? Que lo que hacemos está bien, sobre todo cuando tenemos dudas de nuestro propio trabajo y de nosotros mismos. Así que, ¿cómo he superado yo esta validación externa? Pues bueno, en parte gracias a Behance. Muchas gracias, Behance, por darme 3 banderitas y hacerme sentir que sí que sé diseñar. Además han sido en proyectos individuales, porque hay veces que si hago los proyectos sola pienso que están peor que si los hago en grupo. Y a mí los del grupo me encantan, ¿sabéis? Pero esto me ha gustado, me gusta un poquito. Y pasamos a uno de mis apartados favoritos, que es el de tema números y sobre todo tema números un poco aleatorios. Pero bueno, todos tus amigos saben que lo de gestionar el tiempo a veces se te va un poquito de las manos. Y si has intentado quedar alguna vez conmigo los últimos 4 años, sabrás que te saco el calendario y te digo, déjame buscar un par de horas libres. Así que vamos a demostrarles a todos ellos que efectivamente tienen razón. He cogido de ejemplo mi horario del primer cuatrimestre para ilustraros visualmente y gráficamente, que para eso es este prop, cómo ha sido este año. O sea, cogí el segundo cuatri porque era muy parecido, pero además había más cambios, o sea que el primero estaba más bien estructurado y servía mejor para este vídeo. Cosas inamovibles: despertarme, comer y cenar. ¿Qué diréis, Estrella? ¿Te levantas a las 7 los sábados y domingos? Sí, de normal sí. Pero porque de normal también me voy a dormir siempre a la misma hora, ¿sabéis? No es como la gente que se queda más tarde. A ver, obviamente si me voy a dormir más tarde, me levantaría más tarde. Pero de normal me voy a dormir siempre a la misma hora y me levanto siempre a la misma hora. Soy como un reloj suizo. Me encantaría vivir en Suiza. Quizás es como una especie de manifestación. Vale, entonces, estas horas son inamovibles. ¿Y otras inamovibles cuáles son?
las de la universidad. Este era mi horario de clases del primer cuatri, que eran 20 horas semanales. Otras cosas inamovibles, ir al gimnasio y salir a correr. Que nadie toque eso. Nadie puede tocar eso. Cosas de la vida adulta, que no son muchas. O sea, yo siento que para ser una adulta ligeramente más funcional tendría que tener más horas de estas, pero las básicas eran comprar los lunes y limpiar, cocinar, organizar, bla, 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 los domingos por la tarde. He ido de trabajo de clase, cosas más movibles, pero que me gusta que estén ahí y que no se toquen mucho. Más o menos he puesto el mismo tiempo de trabajo fuera de clase que el trabajo de dentro. De normal era un poquito más, hay veces que era un poquito menos, pero de normal tendía a ocupar más espacio. Y también he metido proyectos personales, como YouTube he puesto una media de unas 6 horas a la semana, y también he puesto ese pequeño bloque de trabajillo esporádico, pues porque de vez en cuando me llegaban encarguitos o lo típico de estrella, me puedes editar, no sé qué, pues bueno, pues lo pongo ahí como para hacer un poco media de todo el cuatri. Y ahí pone tiempo libre con interrogación, porque obviamente si iba mal de tiempo, si necesitaba hacer más cosas de casa, si había que llamar al fontanero, si íbamos mal con la entrega de la revista, pues ese tiempo libre dejaba de ser tiempo libre. Pero en un principio tenía que ser nuestro tiempo. Así que, con todo esto, luego lo ordenas y te queda esta tabla tan chula de colores, que a mí me encanta. O sea, no sé, me la imprimiría y la pondría en algún lado. Y no está tan mal. O sea, yo pensaba que tenía menos tiempo libre y hay casi una columna y media de 7, que no está mal. Y el azul oscuro también es como hacer deporte, que para mí es tiempo libre, ligeramente es como tiempo para mí. O sea que bueno, ni tan mal, pensaba que estaba más explotada. ¿Qué hice yo con esto? O sea, yo cogí estos números y dije, vale, voy a coger como todas estas horas de trabajo, sobre todo las naranjas claritas y las blancas, y las calculé. Vale, en plan, si he hecho tantas horas a la semana y tiene tantas semanas el curso lectivo, y a ver qué número nos salía, ¿no? Porque la gente se piensa que la gente de artes, diseño y comunicación no hacemos nada con nuestro tiempo, no estudiamos. Pero mentira cochina, porque ¿sabes cuántos minutos me ha salido a mí de trabajo de este curso? 12.960. Que tú le dices así y dices, son muchos minutos, pero ¿cómo traducimos esto? ¿Qué son 12.960 minutos? Son 1.080 películas, poniendo una media de 2 horas por película. Muchas películas. Yo en Letterboxd no tantas. O 40.320 canciones, que son muchas más de las que nunca tendré en Spotify Wrap, en el Spotify Wrap, el de verdad. O también, si lo calculo como en tiempo caminando, echando que tardamos 12 minutos en hacer 1 kilómetro, son 10.080 kilómetros, que según ChatGPT es el tiempo que tardamos de ir desde aquí de Valencia hasta Japón. No sé, da que pensar. O sea, yo creo que me lo ocurra un poquito. Muy divertido, muy técnico, todo lo que tú quieras. Pero ahora se vienen todos los números random del año. Que a mí, bueno, he intentado buscar como eventos, cosas que yo decía, bueno, puede ser gracioso. Así que empezamos con... Bueno, aquí veis los números y abajo voy a ir poniendo las cosillas. Con fregados en los que me he metido por no saber decir que no. Que han sido 2. No han sido tantos como 3 años, pero han sido 2 bastante grandes. Por un lado me metí a organizar un evento del MODE cuando estaba a final de curso con el TFG. Duro. O sea, aquello fue duro. No tanto porque, por suerte, el grupo de gente con el que estaba era fantástico y hicieron muchas cosas, pero sí que tenía que gestionar cosas que eran como, porque estoy haciendo esto ahora. Vale. Y el otro fregado en el que metí fue organizar la grabación, que fue muy divertido, fue muy satisfactorio, pero la de ganas de llorar que me dieron muchas veces. Y todo por no saber decir que no, chicos. Veces que podemos considerar que he ligado. Es el mismo número de veces que me metí en fregados por no saber decir que no. Sin comentarios. Series vistas. Es como que me gusta poner estos números como al lado porque puedes ver el contraste, ¿no? Es algo estrella, porque te has visto el mismo número de series prácticamente de fregados en los que te has metido. Vale, series es que me gusta mucho ver series. Soy más de, tengo tiempo libre, pues cojo un libro, cojo el ebook, que lo tengo aquí, y me pongo a leer. Entonces series me he visto Arcane, me he visto Marilendre hace nada con Olivia, con Elena y luego con Carmen, Carola y Andrea, muy chuli. Y me he visto, o sea, es como 2 y un poquito, no sé si veis que está ligeramente más arriba, porque siempre me veo One Piece, en plan One Piece sí que está ahí, pero como es un capítulo a la semana no me da tanta pereza. Vale, carretes de fotos analógicas que he revelado, lo mismo, 3 carretes, pero esos son 108 fotos, son un montón de fotos analógicas. Es que este año le robé la cámara analógica a mis padres, que le regalaron a ellos por la boda. Bueno, está aquí atrás, mira, sí, le robé la cámara y estaba muy feliz haciendo fotos y aprendí a hacer fotos analógicas, así que lo quería meter aquí. Número de fiestas a las que he ido, 5, que son bastantes más. Bueno, bastantes más no, pero siento que es mi media del año. Este año fui 2 veces a SPUC, una vez a Deseo, la graduación y la fiesta del ICF, del final de las prácticas. Para mí es bastante, es como una media de una vez cada 2 meses.
que es el tiempo que necesito yo para recuperarme después de esta fiesta. O sea, que fantástico. Entrevistas de trabajo. Es que es gracioso, en plan, más entrevistas que fiestas, estrella. He hecho 7, creo. Y han ido bastante bien. O sea, he descubierto que no me importa hacer entrevistas porque al fin y al cabo es hablar. Y normal te preguntan, habla de ti misma. Y de normal, da un poco de corte, pero yo siento que hablo mucho. Así que, sin problema. Exposiciones o charlas. No me acuerdo de todas, pero dar los 4 cuadernos, bla, 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 que me encantan. El off, que me encantó. O sea, mejor charla, mejor festival, todo. 4, 5. El Paradise, la del Mode, que hice yo. Quizás no son tantas. Vale, quizás son solo 7. Me he venido arriba. Pero bueno, está bien. Lugares visitados. Vale, estos sí que eran 11. No he viajado tanto como 3 años, también es normal porque se me acaba el dinero y además había muchas cosas que hacer. Pero fuimos a Leeds a ver a Laura y fuimos a ver 2 pueblecitos más, o sea, son 3. Fuimos a Madrid, que no es el viaje de la vida, pero estuvo bien. Y yo no había estado en Madrid como yo sola, o sea, fui con el cole cuando tenía 12 años, no cuenta. Fui a Barcelona. Fuimos a Mallorca y a unos pueblecitos y luego vamos a irnos de viaje de fin de curso a las Azores. Así que bastantes lugares este curso. Aunque no sé si las Azores cuentan este curso. Libros sí que hay muchos más, creo que eran 34. Si queréis saber qué libros me he leído, os dejo por aquí mi Goodreads, podéis cotillarme. Además, soy ese tipo de persona que deja reseñas en los libros, bueno, y también en los restaurantes cuando va por ahí. Pero las reseñas de los libros son más para yo acordarme de qué he leído, porque si no, no me acuerdo. Lo mismo con las películas, que me sorprendí a mí misma de ver esta cifra tan alta, porque a mí de normal me cuesta mucho ver pelis, pero como vivo con Olivia y a Olivia le encanta ver pelis, de vez en cuando vamos juntas a Babel o vemos pelis aquí en el piso y gracias a Olivia. O sea, mi letterbox es 100% el letterbox de Olivia. Y por último, el número más alto de todos, número de mails que me han dado para que me cogieran de prácticas de Erasmus en algún lugar, que eran 65 mails. Que bueno, para las respuestas que tuve no me parecen tanto, o sea, están bien, son bastantes, pero podrían haber sido muchos más, o sea que bueno, guay. Y pasamos ya al último apartado de este grab de cuarto de diseño, que como va de diseño creo que tenía sentido como meter ciertos elementos gráficos que he usado de manera repetida este último año. Por ejemplo, tema colores, hay muchos colores y a mí me encantan los colores, pero hay 3 hacia los que gravito mucho, que son el mostaza, el azul eléctrico y el naranja. El mostaza lo estoy llevando ahora mismo. El azul eléctrico, estoy mirando a ver si tengo, ¿sabéis? Mira, por aquí hay un azul eléctrico, no sé, me gusta mucho. Y el naranja también, o sea, también son los colores de mi marca personal, entonces tampoco le he dado muchas vueltas, es como los uso de manera repetida. Y nivel tipografía, aunque tengas 2000 instaladas, y sois conscientes que si habéis visto mi vídeo de ordenando mis tipografías, acabo usando las 4 mismas en todos los proyectos. No es cierto del todo, o sea, a mí me gusta mucho probar varias, pero siempre hay como ciertas que dices, esta funciona muy bien. Empezando por tipografías Sans de pago, la Tate Grotesque es de mis tipos favoritos de este año y la he puesto aquí como en especial porque es la que usé para la revista, entonces siento como que tenía sentido, ¿no? Porque la revista es como un proyecto muy tocho de este cuarto curso. Así que esta es como la representativa. Otra tipo representativa de este año y de todos los años de mi vida, la Switzer, que es gratuita. Esta nos encanta a todos, está muy muy bien. No me encantan los números, no sé si veis el 1, ¿sabéis? Es como que le tengo cierta manía a ese 1. El resto me parecen muy monos. Y el 2 quizás podría estar un poco mejor, pero el 1 no me gusta. Y esta la usamos en el trabajo de Ana Canavese, de análisis. Y la usé también para hacer los slides de la presentación del grado, o sea que le tengo cariñito. Y luego, por último, tipografía sans serif de mención especial. Quería mencionar la Borna, que es la tipografía que lleváis viendo toda esta presentación, y la que está en mi web, y la que está en mi marca personal y mi portfolio, y bla, bla, bla. Que bueno, realmente me la compré a finales del año pasado, pero como es la tipografía de mi marca personal de momento, hasta que la rediseñemos en algún momento de la vida, seguramente el año que viene, supongo, pues eso, que mereció una mención especial y le quiero mucho y le tengo mucho aprecio. Bastante tipografías con serifa, serif de pago. Voy a poner la editorial New de Pangram, que todos hemos visto hasta la saciedad, pero he dicho, venga, vamos a darle un twist, así que cogí una muy parecida que utilicé para mi proyecto del packaging de ilustración, que es esta, que es la Garamond Condensed, si puedo hablar bien, y me parece muy bonita, es como muy elegante. Sí, no sé, me gusta incluso un poquito más que la editorial. Bueno, o sea, me gustan las dos, ¿vale? O sea, la editorial siempre en mi corazón, pero siento que está muy guay. Es de pago, o sea, esto es una trial, así que tenedlo en cuenta. Tipografía serif gratuita. He puesto esta porque le he cogido mucho cariño porque la he usado para el TFG. Y básicamente eso. Además es gratuita, es muy mona. La itálica me parece monísima. O sea, como, ¿veis estas curvitas de la G, de la H, la M? Es como perfecta, bueno, perfecta no, pero me ha gustado mucho. Por último, tipografía serif, mención especial, la labrada, que también la utilicé para la revista y la usé el año pasado también. Y además es una tipografía que la pobre recibió mucho hate
Yo lo entiendo, ¿vale? O sea, yo entiendo que reciba mucho hate porque tiene mucha personalidad y tiene como unos cortes súper... Pero a mí me gusta mucho, ¿sabéis? Es como un poco el guilty pleasure. Que hablando de guilty pleasure, tipografías display, la exposure, no sé si la he llegado a usar para ningún proyecto, pero me gusta muchísimo y es muy guay. Es la que usan para la Filmo aquí en Valencia, que la uso Democracia y simplemente creo que es perfecta y sigue funcionando y es tan chula. Y por último, mi guilty pleasure, que es esta tipografía aquí que veis que se llama Climate Crisis, Climate Crisis, que siempre me ha parecido muy chula y tiene unas contraformas muy guays. Es como que ya la veo y digo, disfruto. No, obviamente creo que es demasiado bold para usar en prácticamente cualquier contexto, pero que es también muy guay de este tipo, pues que es como reivindicativa porque se llama crisis climática y es variable. Entonces creo que la que estáis viendo ahora en pantalla está como está en 1950, pero es como que va haciendo una estimación, es como si fueran glaciares y se van derritiendo según pasan los años. Esta es 2025, en plan la versión 2025, y eso es como que se va fundiendo y es bastante guay. Vale. Pasando a hablar de aplicaciones. Sabemos lo mucho que has subido maquetando un Word tu TFG. Chicos, yo no estaba preparada para volver a usar el Word. Me sentí una señora muy mayor, ¿sabes? Intentando mover las fotos porque no funciona, porque se me descuadra todo. Porque claro, acostumbrada a mis programitas de diseño súper chulos, súper customizables, pues había cosas que me tocaban las narices. Pero vamos a hablar de software de diseño. Software favorito del año. Obviamente el premio se va a Figma, porque es la mejor aplicación del mundo, es gratuita, es colaborativa, es más rápida que Illustrator y yo me siento flash en Figma haciendo y pasando por todos mis frames. Mencionar también de Adobe nuestro querido Illustrator, porque creo que de todas las apps de Adobe creo que es la que menos odio, porque este año le he ido cogiendo un poco más de cariño a InDesign gracias a Editorial, pero sí, Photoshop, ok. Lightroom está siendo chula también, no sé, tengo que explorarla. Y luego otras aplicaciones que creo que merecen una mención especial son Fondbase, que tenéis un vídeo entero hablando de ella. Luego GIFSKey, que es la del medio y sirve para hacer GIFs y en mi clase la usamos mucho porque para hacer proyectos en Behance subimos los vídeos en formato GIF para que lo cargue bien. Y por último, esa del final un poco fea, el icono, se llama Disk Drill y es una aplicación muy guay para si eres una persona que como yo acumula 200 megas de caché y no sabe... Porque, o sea, yo de repente no sé por qué tengo el ordenador lleno y normalmente es caché o archivos muy grandes y esto me ayuda mucho a encontrar esas cosas. Así que, recomendada. Y hablando de aplicaciones, hay esta cosa muy Z, muy generación Z, que es hacer test de qué cosa eres, qué electrodoméstico eres, qué casa de Harry Potter eres, qué personaje de Sexo en Nueva York eres. Obviamente yo no soy BuzzFeed, yo no puedo hacer los test tal cual, ni uno customizable para todos vosotros, aunque eso estaría muy guay. Quizás algún año, si tengo tiempo y ganas, me lo planteo. Pero lo he hecho para mí, porque yo soy mi main character. Y teniendo en cuenta estas cosas, como ir con retícula base por la vida, probar tipografías como una loca, como estilo de vida. Y además, cuando llevo muchas páginas abiertas, pues eso, tengo muchos frentes abiertos, colapso. Pero además hago una cosa, que es muy de aplicación de Adobe, que es reiniciarme y seguir como si no hubiera pasado nada. Y por todos estos motivos considero que este año he sido un poquito InDesign. Quizás otros años no tanto, pero este año me siento identificada. Además lo he usado mucho para maquetar y para hacer diseño editorial, así que quién sabe. Ojalá sea Figma algún año, os lo prometo. Y pasando ya a cosas como un poco menos relevantes, un poco más aleatorias. Newsletters. Tema de diseño, yo siento que hay newsletters chulísimas, chulísimas, chulísimas. Y todas ellas escritas con cariño, pero de todas ellas quería destacaros la de rayitas azules, que me parece que es preciosa, y es perfecta, y es muy bonita. Y siempre, o sea, no solo está muy bien escrita, sino que también está muy bien maquetada. Y de normal me interesa mucho todos los contenidos. O sea que yo normal me guardo como un huequito al mes para leerme esa newsletter que me mandan. Así que si no lo seguís, hacedlo ya, porque está muy bien. Tema, leer sobre diseño. Yo siento que hay veces que me cuesta mucho leer como libros más de teoría o más de ensayo, pero porque soy una persona que disfruta mucho leyendo por placer. Pues se tumba en la cama, se tumba ahí a las 11 y me pongo a leer una novela. Entonces, claro, leerme a Munari por la noche no me entran muchas ganas, pero de repente hay libros que sí que están muy bien escritos y que te enganchan y a la vez te enseñan. Y este es el caso del libro de Sobrevivir al Design de Marta Cerda, que es un libro que me encantó. O sea, así cortito, es muy finito, es perfecto. Está en la biblioteca de la uni, que lo pedí yo, o sea que si estáis por aquí, pedidlo. No sé, un 10 de 10. Si no lo habéis leído, recomendadísimo, o sea, no tenéis excusa. Y siguiendo con cosas un poco aleatorias para enseñaros en este vídeo, he decidido enseñaros mi mockup favorito. ¿Y por qué? Pues porque encontrar un buen mockup para mí es algo muy complicado, y más si es gratuito. Tiene sentido, en plan, la gente que se dedica a hacer mockup pues es un trabajo laborioso y me alegro que cobren por ello, pero el presupuesto de estudiante no suele ser muy elevado, así que este es mi favorito.
de este año. ¿Por qué? Pues por un lado, porque iba perfecto con el briefing, o sea, no me digáis que no veis esto y no pensáis, es el Parque Central de Valencia, porque lo pienso. Y segundo, pues no sé, porque está muy bien hecho. Y siempre viene muy bien tener como un buen mock-up de cartel. Y este siento que está muy bien. Así que nada, muy recomendado. Y finalmente, última chorrada que me voy a contaros hoy aquí. Siguiendo mi política de no hacer gatekeeping, porque creo que ganamos todos si compartimos de dónde sacamos los recursos y las cosas que encontramos y que nos gustan, voy a enseñaros uno de mis estudios favoritos y uno de sus proyectos favoritos. Este estudio es IoTV. Os lo dejaré escrito por aquí porque no sé si me he entendido muy bien. Y hicieron este proyecto monísimo que era rediseñar la aplicación de Samsung Health. Y cuando yo lo vi me cagué un poco en ellos porque dije, es literalmente lo que quería hacer yo para el TFG, pero mucho mejor. Entonces dije, jo, qué bien, en plan, envidia sana, admiración, dejémoslo ahí. Es un proyecto chulísimo, o sea que os lo recomiendo mirar en sus webs y así pues un poquito de inspiración para todos. Y ya está, se acabó. Muchísimas gracias a todos por venir aquí a mi charla, a mi soliloquio. Y ahora hemos llegado a esa parte del vídeo en la que vosotros cogéis, os suscribís y yo os mando desde aquí un beso enorme y os digo que nos vemos en el próximo vídeo.